En este video, enfocaremos nuestra atención en un personaje intrigante, un eslabón en la cadena ancestral, Isacar, el quinto hijo de Jacob y hermano de destacadas figuras como Rubén, Leví, José y Judá. ¿Quién fue Isacar más allá de ser un nombre en la genealogía bíblica? ¿Cómo contribuyó al destino de su familia y a la travesía del pueblo de Israel? En este viaje, desentrañaremos las páginas que contienen la historia de Isacar, explorando sus momentos cruciales y la esencia de su legado. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios que rodean a Isacar, el quinto hijo de Jacob, y descubrimos las lecciones y significados que su vida aporta a la trama eterna de la Biblia. ¿Preparado para explorar la historia de Isacar y sumergirte en la sabiduría de las Escrituras? Entonces, emprendamos este fascinante viaje juntos. Palabras de Isacar. Convocó a sus hijos y les habló así: escuchen, hijos, a Isacar, su padre, presten oído a las palabras del amado del Señor. Nací como quinto hijo de Jacob, como premio por las mandrágoras. Rubén trajo mandrágoras del campo, Raquel le salió al encuentro y se las quitó. Lloraba Rubén por ello, y a sus gritos salió Lía, mi madre. Estas mandrágoras eran manzanas de excelente aroma, producidas por la tierra de Harán, en las alturas, bajo una catarata escarpada. Dijo Raquel: no te las devolveré, serán mías en vez de hijos. Eran 2 manzanas. Replicó Lía: debiera bastarte el haberme arrebatado al varón de mi doncellez. ¿Vas a llevarte también estas? Respondió: que Jacob pase contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Dijo Lía: no seas jactanciosa ni te gloríes, Jacob es mío, yo soy la mujer de su juventud. Raquel replicó: ¿cómo? Él fue primero mi prometido y por mí sirvió a mi padre 14 años. ¿Qué voy a hacer contigo, ya que han crecido los engaños y las maquinaciones de los hombres y el dolor avanza sobre la tierra? De lo contrario no habrías visto el rostro de Jacob. Pues tú no eres su mujer, sino que con engaño te introdujeron en vez de mí. Mi padre me engañó y me hizo ir aquella noche a otro sitio, no permitiéndome ver nada. Si yo hubiera estado allí, no hubiera sucedido esto. Añadió Raquel: toma una mandrágora, y por la otra te dejo a Jacob durante una noche. Jacob conoció a Lía, la cual quedó embarazada y me dio a luz. A causa de este salario fui llamado Isacar. Se le apareció entonces a Jacob un ángel del Señor y le dijo: Raquel parirá 2 hijos, porque despreció la unión con varón y escogió la continencia. Si Lía, mi madre, no hubiera cambiado las 2 manzanas por la unión con Jacob, habría parido 8 hijos. Pero alumbró a 6, y Raquel los otros 2. El Señor la visitó por las mandrágoras, pues vio que deseaba unirse a Jacob por los hijos, no por deseo de placer. Al día siguiente volvió a ceder a Jacob para recibir la otra mandrágora. Así, por las mandrágoras hizo Dios concebir a Raquel. Porque, apeteciéndolas, no las comió, sino que las ofreció al Señor en su templo, presentándoselas al sacerdote del Altísimo que oficiaba en aquel momento. Cuando crecí, caminé con rectitud de corazón. Me hice labrador de las tierras de mis padres y hermanos y les llevaba los frutos de los campos en cada estación. Mi padre me bendijo, pues vio que procedía con sencillez. No era entrometido, ni malvado, ni malicioso con mi prójimo. No hablaba mal de ninguno ni criticaba la vida de nadie, procediendo con ojos sencillos. Por esta razón tomé mujer a los 30 años, porque la tarea devoraba mi energía.
No tenía la mente puesta en el placer que las mujeres proporcionan, sino que por el trabajo el sueño me vencía. Mi padre se alegraba siempre por mi sencillez. Si conseguía algo con mi trabajo, ofrecía en primer lugar al Señor, por medio del sacerdote, los frutos y las primicias, luego, a mi padre, y en tercer lugar venía yo. El Señor duplicaba los bienes por mis manos, y Jacob sabía que Dios cooperaba con mi sencillez. A los pobres y afligidos les proporcionaba los bienes de la tierra con sencillez de corazón. Óiganme ahora, hijos míos, y procedan con sencillez de corazón, porque sé que en ella reside toda la complacencia del Señor. El sencillo no ansía el oro, no abusa de su prójimo, no anhela los variados manjares, no gusta de vestimentas especiales, ni se desea a sí mismo una vida larga en años, sino que espera solo la voluntad de Dios. Los espíritus del error nada pueden contra él, pues no pretende complacerse en la belleza mujeril para no manchar su mente con desvaríos. La envidia no se introduce en sus deliberaciones, ni la malicia se apodera de su alma, ni piensa continuamente en la abundancia con insaciable deseo. Procede con rectitud de alma, y todo lo contempla con sencillez de corazón, no aceptando en sus ojos las maldades del error mundano para no ver torcidamente los mandamientos del Señor. Guarden la ley de Dios, hijos míos, y consigan la sencillez, caminen sin malicia, no indagando indiscretamente en los mandamientos de Dios ni en las acciones del prójimo. Amen, por el contrario, al Señor y al prójimo y tengan compasión del pobre y del débil. Ofrezcan sus espaldas a la agricultura y afánense en las labores de la tierra, en toda clase de labranza, presentando al Señor con alegría los dones. Porque el Señor te ha bendecido con las primicias de la tierra, tal como bendijo a todos los santos desde Abel hasta ahora. Pues no se te ha dado otra herencia que la grosura de la tierra, cuyos frutos nacen con trabajo. Mi padre Jacob me bendijo con la bendición de la tierra y con las primicias de los frutos. Leví y Judá han recibido la gloria del Señor entre los hijos de Jacob, pues él ha repartido su herencia, a uno, el sacerdocio, al otro, la realeza. Obedézcanles, pues, y procedan con la sencillez de su padre, porque a Gad le ha sido concedido aniquilar las hordas piráticas que acosan a Israel. Yo sé, hijos míos, que en los últimos tiempos dejarán sus hijos la sencillez y se unirán a deseos insaciables. Abandonando la inocencia se acercarán a la malicia, y olvidando los preceptos del Señor se harán discípulos de Beliar. Dejando a un lado la agricultura, seguirán las malvadas intenciones de sus pensamientos. Se verán dispersados entre los pueblos y servirán a sus enemigos. Digan estas cosas a sus hijos para que, si pecaren, se vuelvan rápidamente hacia el Señor. Porque Él es misericordioso y se apiadará de ellos para hacerlos volver hacia su patria. Tengo ahora 122 años y no tengo conciencia de que haya habido en mi pecado mortal. No he conocido a ninguna mujer, salvo la mía, ni forniqué alzando mis ojos. No he bebido vino hasta el desvarío, ni deseé los bienes apetecibles de mi prójimo. El engaño no se asentó en mi corazón, ni la mentira subió a mis labios. Uní mis gemidos a los de los hombres doloridos, y di parte de mi pan a los pobres. No comía solo, no removí los mojones. Durante toda mi vida fui piadoso y dije verdad. Amé al Señor con todas mis fuerzas, e igualmente a los hombres como a mis hijos. Hagan lo mismo, hijos míos, y el espíritu de Beliar huirá de ustedes, y ninguna obra malvada se enseñoreará de ustedes. Dominarán a las fieras salvajes,
teniendo con ustedes al Dios del cielo que camina con los hombres de sencillo corazón. Les ordenó que le subieran a Hebrón y lo enterraran allí, en la cueva, con sus padres. Extendió sus pies y murió, el quinto de los hijos de Jacob, en una hermosa vejez pleno de vigor y con todos los miembros sanos. Y durmió el sueño eterno. Ahora queremos que analicemos juntos esta historia. La historia de Isacar, el quinto hijo de Jacob, se despliega en un contexto de tensiones familiares y rivalidades, con el episodio de las mandrágoras entre Raquel y Lía como telón de fondo. Este capítulo no solo relata un evento histórico, sino que también ofrece una rica tapestería de lecciones teológicas y reflexiones morales. La figura de Isacar, cuyo nacimiento se asocia con la negociación de mandrágoras, es central en este relato. Su nombre, que significa recompensa, simboliza tanto el resultado de una rivalidad fraternal como la intervención de la providencia divina en las complejidades de la vida humana. Este capítulo ilustra cómo las decisiones impulsadas por deseos y rivalidades personales están intrínsecamente entrelazadas con los planes y propósitos divinos. La presencia de las mandrágoras, vistas en la tradición bíblica como un símbolo de deseo y fecundidad, añade una capa adicional de significado, sugiriendo que los deseos humanos, aunque a menudo conflictivos y problemáticos, están bajo la observación y guía divina. En este contexto, las relaciones entre Raquel, Lía y sus hijos adquieren una dimensión adicional. Estas interacciones no solo reflejan las complejidades y desafíos de las relaciones familiares, sino que también subrayan cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones duraderas y sorprendentes. Isacar emerge como una figura que encarna estas consecuencias, siendo al mismo tiempo un testimonio de la capacidad de Dios para transformar situaciones conflictivas en oportunidades de crecimiento y redención. Además, refleja sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. La historia de Isacar y su familia es un microcosmos de la experiencia humana más amplia, donde el deseo, la decepción, la rivalidad y la redención se entrelazan. A través de la vida de Isacar, se explora cómo Dios trabaja en y a través de las imperfecciones humanas, no solo para cumplir sus propósitos divinos sino también para enseñar lecciones valiosas sobre la fe, la paciencia y la confianza en la providencia divina. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything,
It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Salmo 9, versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13, versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14, versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2, versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor.
Y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado.
Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia.
Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad,
pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. En esta historia vemos cómo se profundiza en la temática de la providencia divina y las decisiones morales en las relaciones humanas, presentando una narrativa donde un ángel del Señor se comunica con Jacob. Este capítulo es esencial para entender la compleja interacción entre la voluntad humana y la divina, destacando cómo las decisiones personales pueden estar profundamente entrelazadas con los planes de Dios. Aquí vemos, la aparición del ángel a Jacob es un punto crucial. Este evento simboliza la presencia activa de Dios en la vida de Jacob y su familia, revelando cómo los acontecimientos que rodean a Raquel y Lía forman parte de un diseño divino más amplio. El ángel comunica que Raquel dará a luz a 2 hijos, lo que destaca un aspecto de elección divina y providencia, donde las decisiones humanas, incluso las que desafían las normas sociales, pueden alinearse con un propósito superior establecido por Dios. La historia de Raquel, Lía y las mandrágoras, y su impacto en el destino de sus hijos, se utiliza para explorar la dinámica entre el deseo humano y la voluntad divina. Mientras los personajes actúan según sus deseos y necesidades, la narrativa los presenta como parte de un plan divino más grande. En este plan, incluso los deseos humanos, que a menudo son conflictivos y problemáticos, son utilizados por Dios para cumplir propósitos mayores. También aquí se aborda la moralidad y las consecuencias de las decisiones humanas. Se sugiere que las acciones de Raquel y Lía tienen implicaciones significativas no solo para ellas mismas, sino también para sus descendientes. La narrativa enfatiza que las decisiones tomadas dentro del núcleo familiar pueden tener efectos duraderos y que éstas son observadas y, en ciertos casos, guiadas por Dios. A través de esta historia, se invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la moralidad. La historia de Raquel y Lía sirve como un ejemplo de cómo la fe en Dios y la adherencia a sus planes pueden resultar en bendiciones y la realización de promesas divinas, incluso en circunstancias difíciles o inesperadas. Viendo otro punto de vista, la historia se centra en la vida y las enseñanzas de Isaacar, ofreciendo una perspectiva única sobre la rectitud, la laboriosidad y la sencillez de corazón.
Este capítulo se aleja de las narrativas de conflictos familiares anteriores para enfocarse en la vida personal de Isaacar y cómo él encarna los valores de la humildad y la dedicación. Isaacar se describe a sí mismo como un hombre que camina con rectitud de corazón, dedicándose a la agricultura y al trabajo de las tierras de su familia. Su compromiso con el trabajo duro y su actitud de servicio resaltan su carácter humilde y su deseo de contribuir al bienestar de su familia y comunidad. La narrativa subraya la importancia de la sencillez y la laboriosidad, presentando a Isaacar como un modelo de estas virtudes. La bendición de Jacob hacia Isaacar, reconociendo su sencillez y rectitud, refleja cómo los valores morales y espirituales son apreciados y recompensados. Isaacar no busca placeres materiales ni se deja llevar por deseos egoístas. En lugar de eso, su enfoque está en el trabajo, el servicio a Dios y a su familia, y en vivir una vida de sencillez y humildad. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos.
Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes.
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia.
Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad,
pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Ahora abordaremos la preocupación de Isaacar por el futuro y las advertencias que ofrece a sus descendientes. La narrativa se centra en su previsión de tiempos difíciles y la pérdida de valores esenciales como la sencillez y la rectitud, contrastando fuertemente con los capítulos anteriores que resaltaban su vida virtuosa y dedicada. Isaacar expresa su preocupación por la tendencia futura de alejarse de la sencillez y caer en deseos insaciables y malicia. Predice que sus descendientes abandonarán los preceptos del Señor y se unirán a Beliar, un símbolo del mal y la corrupción. Este enfoque en los tiempos futuros y la corrupción moral es una advertencia sobre los peligros de alejarse de los caminos de Dios y de los valores morales fundamentales. El énfasis de Isaacar en la importancia de adherirse a la agricultura y a la laboriosidad no es solo una recomendación práctica, sino también una metáfora de la vida dedicada a valores simples y honestos. La agricultura, como una forma de vida, representa la conexión con la tierra y la naturaleza, la sencillez y el trabajo duro, contrastando con la búsqueda de riquezas materiales y placeres efímeros. Isaacar advierte sobre las consecuencias de abandonar estas virtudes, incluyendo la dispersión entre los pueblos y la servidumbre a los enemigos. Estas predicciones no solo son advertencias físicas, sino también espirituales, subrayando cómo el alejamiento de los valores divinos puede llevar a la perdición y al sufrimiento. Sin embargo, Isaacar también ofrece un mensaje de esperanza y redención. Aconseja a sus descendientes que, incluso en momentos de pecado o alejamiento, siempre es posible volver hacia el Señor, quien es misericordioso y está dispuesto a perdonar y restaurar. Este mensaje subraya la importancia de la misericordia y el perdón y la posibilidad siempre presente de redención y retorno a un camino virtuoso. Al final de su vida, Isaacar comparte sus pensamientos y consejos con sus hijos, subrayando la importancia de vivir una vida de rectitud y sencillez. Isaacar hace un recuento de su vida, destacando su compromiso con la moralidad y la integridad. Se describe a sí mismo como alguien que ha vivido sin caer en pecados graves,
manteniendo una relación fiel con su esposa, evitando la embriaguez y no codiciando los bienes ajenos. Su narrativa refleja un profundo sentido de autoconciencia y una dedicación a vivir de acuerdo con los principios morales y espirituales. La sencillez y la honestidad son temas recurrentes en sus palabras. Isaacar resalta la importancia de evitar el engaño y la mentira y de vivir una vida de verdad y piedad. También enfatiza su amor y devoción tanto hacia el Señor como hacia sus semejantes, viendo a la humanidad como una extensión de su propia familia. La generosidad y la compasión también son aspectos clave de su carácter. Isaacar habla de compartir su pan con los pobres y de unirse en empatía con aquellos que sufren, demostrando un espíritu de caridad y servicio. Estas acciones son presentadas no solo como actos de bondad, sino como expresiones fundamentales de su fe y su relación con Dios. En sus últimos consejos a sus hijos, Isaacar les insta a seguir su ejemplo de rectitud y sencillez. Les advierte contra las obras malvadas y la influencia de Beliar, enfatizando la importancia de mantenerse fieles a los caminos de Dios. Su mensaje final es uno de esperanza y guía, animando a sus hijos a dominar sobre las fuerzas negativas a través de la bondad y la sencillez. Este segmento, por lo tanto, no solo ofrece una mirada retrospectiva a la vida de Isaacar, sino que también sirve como un testamento de sus enseñanzas y valores. A través de sus palabras, Isaacar transmite lecciones de vida que son tanto personales como universales, destacando la importancia de la integridad, la sencillez y la compasión en la búsqueda de una vida virtuosa.